El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, feliz año nuevamente, 2 de enero. Y hoy también celebramos la memoria de los santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. Una memoria que nos recuerda la fidelidad de estos hombres capaces de llevar a cabo la voluntad de Dios en sus vidas, de vivir en la verdad. Y precisamente hablando de la verdad, la primera lectura tomada de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 22 al 28. Es un fragmento que revela las líneas esenciales de la falsa doctrina divulgada por los anticristos. En una época atormentada del final del siglo I, Jesús no es el Mesías, el Hijo de Dios. Esta herejía cristológica consideraba imposible que el Verbo se hubiese encarnado a la manera humana, auténtico escándalo para la mentalidad gnóstica. Pero para el apóstol Juan, negar la divinidad de Jesús significaba no tener comunión con el Padre y la verdadera vida. Negar la unión de lo divino y lo humano en Jesús significa ser anticristo, porque lo humano en Jesús es el reflejo perfecto de lo divino, es el reflejo del Padre. El cristiano debe permanecer fiel a la palabra oída desde el principio, es decir, al misterio pascual en su integridad, muerte y resurrección, enseñado por los apóstoles. Solo esta palabra, acogida en la fe interiorizada y vivida en el Espíritu, permite conservar la auténtica comunión con el Hijo y con el Padre. Así pues, vivir en comunión con Dios significa poseer la promesa que Cristo ha hecho, es decir, la vida eterna. Y el creyente puede resistir al seductor que enseña el error, vivir las radicales exigencias del Evangelio y permanecer en la palabra de la espera de la venida de Cristo, porque ha recibido la unción del Espíritu Santo en el bautismo. El Espíritu, fuerza interior que da la sabiduría, hace invencible y fuerte en la tentación al discípulo de Jesús. Lo impulsa a la evangelización y lo hace confiado en el retorno del Señor. Reconocer en Jesús de Nazaret, en el niño nacido en Belén, que es verdadero Dios y verdadero hombre,
es desde la acción del Espíritu Santo. Cuando un hombre o una mujer se dejan poseer, se dejan llevar, se dejan impulsar por este Espíritu, entonces solo a través del Espíritu pueden reconocer quién es Jesús. Jesucristo, el Verbo encarnado, Dios con nosotros, el Salvador. Por eso, el texto del Evangelio es el testimonio del Bautista ante la delegación enviada por las autoridades de Jerusalén a Betania, al otro lado del Jordán. A la pregunta, ¿tú quién eres?, el Bautista confiesa, evitando cualquier malentendido acerca de su propia persona y de su propia misión, que no es el Cristo, el Salvador escatológico esperado. Este testimonio negativo en boca de Bautista es una auténtica confesión de fe en el mesianismo de Jesús. Siguen otras preguntas de los enviados, a las que el testigo responde diciendo no ser ni Elías, ni el profeta, personajes esperados para el tiempo mesiánico. El desconcierto de sus interlocutores es grande. El Bautista continúa explicando su propia identidad, defendiéndose a sí mismo con las palabras del segundo Isaías: voz que clama en el desierto. Claro, Juan se identifica con esta palabra y prepara el camino a Cristo. Él no es la luz, es solo la lámpara que arde y que testimonia la luz verdadera. Él no es la palabra encarnada, es solo la voz que prepara el camino con la purificación de los pecados y la conversión del corazón. Y a la ulterior insistencia de los fariseos sobre el motivo de su bautismo, Juan replica: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. El bautismo de Juan no es el del tiempo de la salvación, sino un rito de iniciación para prepararse a la acogida del Mesías, que se encuentra ya entre el pueblo. El Bautista acerca su propia persona a la de Cristo para poner de relieve la dignidad y grandeza de Jesús, cuya vida tiene dimensiones de eternidad. Juan no es digno de presentarle el más humilde de los servicios, desatarle las sandalias. El testimonio del Bautista pretende pues suscitar la fe en todo hombre hacia el gran desconocido, el portador de la salvación que viene entre los hombres. La fe del Bautista está orientada al anuncio de Jesús, el Mesías, pues tanto en su aparecer como en el curso sucesivo de la historia humana, por él atravesada y revolucionada, no revela inmediata ni completamente su origen ni su misión. Es preciso que quien recibe de Dios el don de tocar el misterio de Cristo, reflexionando sobre los misterios de su historia, lo anuncie con la vida y la palabra, como el Bautista junto al Jordán. En efecto, el hombre forjado en la soledad del desierto se esconde y casi desaparece a la sombra de aquel que él presenta al mundo. Esta, justamente, fue su misión: dar testimonio del esperado que vive en medio de su pueblo. También el cristiano de hoy, tú y yo, estamos llamados a ser anunciadores del Evangelio y de la palabra de Jesús. La voz que grita con la vida la verdad de Cristo, a pesar de la pobreza que experimentamos y la fragilidad de nuestras palabras humanas. Cristiano es el hombre que se define en función de Cristo, de aquel que viene siempre a los suyos para comunicar salvación y vida. Él da testimonio de Cristo, nos relaciona con Él y le prepara su misión. El cristiano es el heraldo que invita a volver al desierto para preparar espiritualmente el camino al Mesías. El cristiano es el que reclama atención no para sí mismo, sino para el que está por llegar. Todo cristiano es un propagador de la palabra de Dios
en la aridez espiritual de nuestro mundo, el que allane el camino a los hermanos para que encuentren a Cristo y es testigo del Evangelio con la propia vida. ¿Quién es Jesús? Es necesario que tú y yo podamos responder. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Para que de esta manera podamos presentarlo ante el mundo como la luz, como el Salvador, como aquel que ha traído la salvación al mundo entero. Paz y bien.